Gracias, señor presidente. Bien, nosotros estamos a favor de esta modificación. Entendíamos que la derogación de este artículo era necesario y más después de la enmienda transaccional en la cual se corrige, ¿no?, ese dejar en vacío el no contemplar plazos. Ahora con la prórroga esa, con pasar de los 6 meses a los 12 meses, pensamos que es un paso adelante. Obviamente no soluciona todos los problemas de la justicia, no soluciona la complejidad de los casos de corrupción, pero hace falta también un poco de historia, ¿no?, de cuándo surge esta modificación sin consenso del artículo 324. Surge precisamente cuando el Partido Popular estaba hasta el cuello de los múltiples casos de corrupción, perseguido y en plena instrucción del mediático caso Gürtel en aquel 2015. Justamente entonces cuando se recusaban a jueces de la Audiencia Nacional por su vinculación con el Partido Popular. Cuando afloraban a diestro y a siniestro, más siniestro que diestro, los grandes casos de corrupción de un partido político que era lo más parecido a una organización criminal y en esos términos incluso la prensa más conservadora se refería a ellos. Y se sacaron de la manga, en solitario y contra todos, una modificación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Todo ello porque si a pesar de dejar sin recursos a la Administración de Justicia, si a pesar de ahogar económicamente a algunas comunidades autónomas que tienen obviamente las competencias en justicia transferidas y que eran donde más daño estaban haciendo los casos de corrupción del Partido Popular, como por ejemplo la valenciana, si a pesar de politizar la justicia como lo estaban haciendo, de tener presidentes del Tribunal Constitucional pagando cuota como militantes del Partido Popular, de controlar la Sala Segunda del Supremo por detrás, de esperar que la Fiscalía se lo afinara, si a pesar de ello de entorpecer a la justicia con la interposición de cuantos más recursos mejor, si a pesar de destruir pruebas y CPUs a martillazos, si a pesar de usar la policía para fines ilícitos como la Operación Kitchen, si a pesar de todo ello no tenían controlado todo lo que les venía encima como organización corrupta y criminal, qué mejor que imponer, gracias a su mayoría absoluta, sin consenso, unos plazos de instrucción excesivamente restrictivos con la reforma del artículo 324 y así conseguir la prescripción, como así fue, de casos graves de delitos de corrupción por la falta de tiempo. En estos casos, que van más allá de casos complejas, son tramas profesionales de delito. No era para acelerar la justicia, no se produjeron avances significativos, solo se produjeron sobreseimiento, como ya nos han referido antes, en el caso, por ejemplo, del expresidente de Murcia. Porque ya hemos visto que la justicia ha sido rápida e impecable para casos como gente que ha robado bocadillos o gallinas, pero se eterniza en los grandes tramas corruptas del Partido Popular. Estamos hablando en 2015, la eclosión de los grandes éxitos del Partido Popular, tramas como Aquamet, Bárcenas, Ópera, Brugal, Campeón, Fabra, Cooperación, Imelsa, Bankia, Taula, Lezo, Nos, IBAM, Emarsa, Púnica, Erial, Guateque, todos ellos con más piezas que un puzzle. Y estamos hablando de casi 300 casos de corrupción que acechaban y acechan todavía al Partido Popular. Ayer, sin ir más lejos, la Guardia Civil entraba en el domicilio de un exconseller, Fernando Castellón, por el caso Erial. Y justamente en 2015, la Gürtel era quien abría los telediarios. Bueno, todos los de televisión española sabemos que no. Y su estrategia fue muy clara: limitar la fase de instrucción de los procesos penales, que ya era insuficiente de por sí, acortar los plazos mientras dejaban a la justicia sin recursos y mientras interponía recursos y obstáculos a la justicia. Era algo premeditado, era dejar a la justicia sin recursos, sin personal, sin medios y ahora también sin tiempo. Y igual que desmantelaron todo, mientras gobernaron también apostaron por desmantelar la justicia. Porque la justicia no necesitaba ser rápida para los pequeños robos, que ya lo era. En una trama de esas tan estupendas como las que ha organizado durante tanto tiempo el Partido Popular, ni declarándolas complejas se podía llegar a tiempo. Y en eso hay que felicitarles, porque eran auténticos profesionales. ¿Y qué consiguieron con esta reforma? Consiguieron, pues eso, que el caso Pasarela expirara el plazo de investigación y se archivara en falso. Si la Fiscalía solicitaba fuera de plazo, como pasó en Murcia, la declaración de causa compleja, se archivaba y eso lo consiguieron.
Por tanto, entendemos que esto es un paso importante, esta modificación, pero nos debemos de preguntar por qué los jueces no pueden investigar ni en 6 ni en 12 meses los grandes casos de corrupción. Pues porque no tienen personal, ni medios, ni recursos, porque los juzgados están saturados. Por lo tanto, mientras no cambiemos los cimientos, mientras no desprecaricemos la justicia, las reformas en el tejado, en los plazos, serán más estéticas que efectivas. Estamos muy lejos de las medias europeas de jueces y fiscales por ciudadanos y muy por sobre en cuanto a media, especialmente de partidos políticos corruptos. En casos como el Bárcenas no solamente se necesitaba tiempo, se necesitaba sobre todo recursos, porque estamos hablando de organizaciones criminales que se las saben todas y nos catiman. Y es que es grave cometer delitos, y más todavía cuando son delitos contra todos y cuando son delitos de saqueo de dinero público, porque precisamente ese dinero público que se saquea tampoco va, por ejemplo, a la modernización de la justicia. Urge evitar sobreseimientos y igual también tocará algún día y pronto abordar una reforma a fondo de una ley de 1882, pues afortunadamente ha cambiado bastante el Estado español. En 1882 también teníamos a un Borbón corrupto reinando, como hemos vivido durante muchos tiempos en este Estado, pero las maneras de delinquir, y hay gente que lo sabe muy bien, han cambiado y son más complejas que nunca. La corrupción no se ha inventado, obviamente, en este siglo ni en 2015, pero tenemos partidos que han sido innovadores y vanguardistas. Y ya lo dijo una jueza prestigiosa, no se puede legislar desde el banquillo. Por eso nosotros sí que apoyaremos esta reforma, entendiendo que simplemente es un paso más, no es el paso definitivo de lo que queremos para una verdadera modernización de la lucha contra la corrupción. Gracias.